Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Modular Abierta. Mi nombre es Cristian Pacheco y mis compañeras son Joana Hernández y Elizabeth Rodríguez. El tema del cual les expondremos es la estructura del Estado salvadoreño. Vamos a comenzar hablando sobre el concepto de Estado. Es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, soberanía, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. La organización política y jurídica de la República de El Salvador está basada en la Constitución de la República de 1983, que establece que El Salvador es un Estado soberano, que esta soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites que la misma Constitución manda. El Salvador, como sucede en todas las democracias, mantiene una separación de poderes. El órgano legislativo, que es la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, el órgano ejecutivo, que tiene como titular el presidente de El Salvador, y el órgano judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Comencemos hablando del órgano legislativo. Este es representado por la Asamblea Legislativa, que es un cuerpo colegiado compuesto actualmente por 84 diputados, elegidos por sufragio universal, por un periodo de 3 años y pueden ser reelegidos. Este órgano tiene su base legal en el título 6, sección primera, capítulo 1 de la Constitución de la República, específicamente del artículo 121 al 149 de la misma, siendo completadas tanto sus funciones como sus atribuciones por el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Vamos a mencionar unos datos importantes históricos. El primer Congreso Federal Centroamericano, que tomó el nombre de Asamblea Nacional Constituyente, se reunió el 1 de julio de 1823 para ratificar la independencia y se declaró formalmente instalada al día siguiente. El 20 de julio de 1838, fecha que se disolvió el último Congreso, el Poder Ejecutivo Federal subsistió hasta el 30 de julio de 1839, luego del fracaso de la Federación. La República Mayor Centroamericana en 1895 y la Unión Federal de Centroamérica en 1921 en El Salvador solo permanecieron vigentes los decretos legislativos que separaron al país de tales federaciones y anulan todos sus actos legislativos. El 13 de diciembre de 1823, la Asamblea Constituyente emitió un decreto legislativo previo a la Constitución, en el que establecieron los fundamentos ideológicos republicanos y federal que tuvo del gobierno centroamericano, indicando que las 5 provincias constituidas tuvieron su gobierno particular. La Asamblea Constituyente no ordenó la convocatoria de las asambleas legislativas de los estados, sino hasta el 5 de mayo de 1824. Pero en San Salvador se ordenó la convocatoria del Congreso Estatal desde el 5 de marzo anterior, el cual quedó instalado el 14 de marzo. Fue esta Asamblea Constituyente la que denominó el Estado como El Salvador y dictó la primera Constitución estatal el 12 de junio de 1824. La ruptura entre los estados federados concluyó el 30 de mayo de 1838. El 14 de marzo de 1824 se instaló en San Salvador, a instancias de José Matías Delgado, del primer Congreso Constituyente. El 12 de junio de 1824 se decretó la primera Constitución de la República, la cual fue sancionada por Juan Manuel Rodríguez en su carácter de presidente de la República. Al inicio del siglo anterior, la Asamblea Legislativa se instala en el Salón Azul del Palacio Nacional de El Salvador, sede de los 3 órganos del Estado. En las elecciones convocadas para el año 1945,
Por primera vez en la historia de El Salvador, las mujeres tuvieron la facultad de emitir el voto. En 1981 se convocó a elecciones generales para una asamblea constituyente. Sesión plenaria. La máxima autoridad de la Asamblea Legislativa es el Pleno Legislativo, constituido por la totalidad o por la mayoría de los diputados electos, reunidos para deliberar, tomar resolución, y esta es dirigida por el presidente de la Asamblea Legislativa y en su ausencia por uno de los vicepresidentes de la Junta Directiva. Se reúnen generalmente un día a la semana, exceptuando periodo de vacaciones. Según el artículo 64 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, las sesiones plenarias se clasifican en sesión ordinaria, sesión extraordinaria y sesión solemne. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa está integrada por una presidencia, vicepresidencias y secretarías. Se conforma procurando la participación de todos los grupos parlamentarios con base a los criterios de pluralidad, proporcionalidad, de conformidad al protocolo de entendimientos. Funciones de la Asamblea Legislativa. A la Asamblea Legislativa le corresponde fundamentalmente la atribución de legislar. Otras atribuciones son decretar impuestos, tasas y contribuciones, ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros estados u organismos internacionales, decretar el presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública, crear y suprimir plazas y asignar sueldos a los funcionarios y empleados de acuerdo al régimen del servicio civil, establecer y regular el sistema monetario nacional, declarar la guerra y ratificar la paz, conceder amnistías e indultos. También le corresponde elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: Presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Presidente y magistrado de la Corte de Cuentas de la República, Fiscalía General de la República, en este caso sería el fiscal, Procurador General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y miembro del Consejo Nacional de la Judicatura. Para continuar, mis compañeras les hablarán de los dos órganos siguientes. Buenas, compañeros. Para efectos de récord, mi nombre es Lady Joana Méndez Aguilar. A mí me ha tocado hablarles acerca del órgano ejecutivo, quiénes lo conforman y algunas de sus funciones. En el artículo 150 de nuestra Constitución establece que el órgano ejecutivo está conformado por el presidente de la República, vicepresidente, ministros y viceministros, siendo el presidente de la República su máxima autoridad. Él tiene la libre decisión de escoger quienes conformarán su gabinete de gobierno, sus ministros y qué cantidad de ministros él crea conveniente. Para ejercer el cargo de presidente de la República tiene que cumplir con algunos requisitos: ser salvadoreño por nacimiento, ser hijo de padre o madre salvadoreño, tener más de 30 años de edad, pertenecer a un partido político legalmente inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, ser elegido mediante el voto popular. A continuación, les leeré las funciones del presidente de la República. Como anteriormente les mencionaba, el órgano ejecutivo
Es el órgano que se encarga de ejecutar las decisiones del Estado. Su titular es el presidente de la República, el cual lo puede llegar al cargo designado siendo candidato de un partido político legalmente inscrito en el Tribunal Supremo Federal y electo mediante votación popular. Desarrolla algunas de sus funciones mediante su Consejo de Ministros, representantes de Secretaría y la Vicepresidencia. En el artículo 3 del Reglamento Interno del órgano ejecutivo, establece que el presidente de la República, como la máxima autoridad, es el encargado de dirigir, coordinar, controlar las acciones de las secretarías de Estado. Algunas de las funciones es procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad del país, celebrar contratos, convenios internacionales, someterlos a ratificación de la Asamblea Legislativa y vigilar su cumplimiento, dirigir las relaciones exteriores, dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida, excepto si se tratara de planes secretos de carácter militar. Sanciona, promulga y publica las leyes y las hace ejecutar. Proporciona a los funcionarios del orden judicial los auxilios que necesiten para hacer efectiva sus providencias. Conmuta penas previo informe y dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia. Dirige la guerra y hace la paz. Y somete inmediatamente a la ratificación de la Asamblea Legislativa cualquier tratado que celebre. El presidente de la República decreta los reglamentos que fueran necesarios para facilitar y asegurar la aplicación de las leyes cuya ejecución le corresponde. Algunas funciones del Consejo de Ministros es decretar el reglamento interno del órgano ejecutivo y su propio reglamento, elaborar el plan general de gobierno, así como el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y representarlo en la Asamblea Legislativa, proponer a esta la suspensión de garantías constitucionales, suspender y restablecer las garantías constitucionales de la Asamblea Legislativa si no estuviera reunida. Hasta aquí mi intervención en lo que es las funciones del órgano ejecutivo. Buenas, yo les voy a hablar de lo que es el órgano judicial. Es el tercero en la escala de los órganos que conforman el Estado salvadoreño, dentro de los cuales tenemos el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. El órgano judicial, no por ser el tercero, es el menos importante, pues es el encargado del poder judicial y de ejecutar las leyes de la Constitución y de las demás leyes de nuestro país a nivel nacional. El ente judicial representativo del órgano judicial es la Corte Suprema de Justicia, la cual está amparada en la Constitución en el artículo 172 de la misma y por medio de la cual se ejerce justicia a nivel nacional y es la encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y de la Constitución de la República. Además de este ente podemos mencionar que está conformado por las cámaras de segunda instancia, los juzgados de primera instancia y los demás tribunales que conforman el órgano judicial. Además de ello podemos mencionar que dentro de la Corte Suprema de Justicia se encuentran las salas de lo constitucional, de lo civil, de lo penal, de lo contencioso administrativo, cada una de las cuales cumple funciones específicas en esta rama del órgano judicial.
Los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia son 15 en total, los cuales son elegidos por medio de la Asamblea Legislativa, por voto de esta, y los que son propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura. Estos magistrados cumplen condiciones y requisitos ya establecidos dentro de la ley, que esta misma es la que nos da el parámetro por los cuales nosotros nos vamos a amparar. Pero para ser específico, el órgano, además de estar conformado por los 15 magistrados que conforman la Sala del Constitucional, podemos decir que está conformado por las cámaras de segunda instancia, que estas están conformadas por 2 magistrados. Luego le siguen los juzgados, de primera instancia y los demás tribunales, de los cuales la ley determina de cuántos estarán conformados. Dentro del órgano judicial tenemos magistrados y jueces, que son los que conforman esta red orgánica del órgano judicial. Además, podemos mencionar que el Centro Nacional de la Judicatura es un ente independiente del órgano judicial, pero no por ello lo podemos dejar fuera, ya que es el ente encargado de la proposición de magistrados que irán a la Corte Suprema de Justicia. Son ellos quienes proponen a la Asamblea quienes serán elegidos para ocupar los cargos de magistrado. También son ellos los encargados de proporcionar la educación o la escuela de capacitación judicial, que es donde forman a los jueces y magistrados que optarán a los cargos antes mencionados. Además, podemos decir que, si bien es cierto, los magistrados son elegidos por la Asamblea Legislativa, es en el Centro Nacional de la Judicatura, en el Consejo Nacional de la Judicatura, donde se evalúa, y ya evaluados, ya filtrados, se pasa a la Asamblea Legislativa a proponer a los magistrados que formarán parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y dentro de las funciones que podemos atribuirle a la Corte Suprema de Justicia tenemos conocer los amparos. Procesos de amparo son directamente llevados a la Corte Suprema de Justicia, a la sala que corresponda. También tenemos sentencias pronunciadas por otros países en relación a ciudadanos nuestros. Son ellos quienes ven estos casos, si procede o no procede la sentencia que en otro país se le pudo haber dictado a otra persona. Además de ello, podemos mencionar que también en el caso de que una persona pública, que es decir, que un funcionario público sea llevado a la justicia, es en la sala por medio de la Corte Suprema de Justicia donde se lleva el caso de estos funcionarios, y también son ellos los encargados de juzgar al presidente y a altos funcionarios. Todos estos casos son llevados ante la Corte Suprema de Justicia, ya que es el ente mediador entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, ¿verdad? Además podemos señalar otros como la concesión de abogados y también la suspensión de abogados. Esto es parte de las funciones de la Corte Suprema de Justicia, que es el ente principal del órgano judicial y por tanto el mediador de toda la justicia a nivel nacional, y de que hacer cumplir la ley tal y como está constituido en la Constitución Nacional de la República. Muchas gracias. Como lo analizamos, en conclusión, el Estado es un organismo autónomo que se ha venido puliendo y generando sus características desde la antigüedad. Está formado por un gobernante y por gobernados, en donde existe soberanía. Es considerado un Estado de Derecho y busca el bien común y el bienestar y protección del pueblo. Esto ha sido todo por
esta exposición. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias por la atención prestada.